Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Alejandro Márquez. Gracias por acompañarme nuevamente en este canal de Siempre Noticias. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte desde Houston, Texas, lo que en algún momento fue parte de México. Amigos, vamos a hablar acerca de los expresidentes que pueden ser llevados a juicio. Vamos a hablar, les voy a dar un pequeño contexto de cada uno de ellos, qué fue lo que hicieron para merecer esta nominación de ser llevados a juicio, de ser llevados al banquillo de los acusados. Vamos a comenzar por Carlos Salinas de Gortari. Para muchos jóvenes no saben quién fue precisamente Carlos Salinas de Gortari. Saben que fue un presidente de México, pero no saben específicamente qué fue lo que hizo. Les voy a narrar un poquito de lo que yo viví, lo que me tocó vivir en sus momentos, y que, bueno, pues no me voy a abundar en datos específicos ni en números exactos. Solamente les voy a narrar lo que yo viví, lo que me tocó vivir, y creo que a mi modo de ver es precisamente lo que me obliga a mí también a firmar este documento en el cual se solicita la posibilidad de enjuiciar a estos expresidentes. Déjenme decirles, para empezar, 1988 es cuando irrumpe en la vida nacional Carlos Salinas de Gortari. Es producto de un fraude electoral en 1988 frente al candidato de izquierda, que por primera vez un candidato de izquierda es fuerte y que pues compiten precisamente los dos contendientes, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y este señor Carlos Salinas de Gortari, producto de un fraude en 1988. Bueno, pues es que es difícil narrar todo lo que viene, ¿ve? Pero déjenme decirle, en 1988 es cuando surge la frase la caída del sistema. ¿Qué es la caída del sistema? La caída del sistema es el sistema de cómputo cuando se estaba contabilizando los votos y que en esos momentos iba a la cabeza Cuauhtémoc Cárdenas. Se cae el sistema de cómputo y cuando se recupera la señal resulta que ya para entonces Carlos Salinas de Gortari iba mucho más arriba. Ahí es donde se comete el fraude. Entonces, les vuelvo a decir, Carlos Salinas de Gortari es producto de un fraude cometido en 1988. Pero también ahí es donde nace el PRIAN. Nace la palabra el PRIAN, o se hacen socios, se hacen cómplices. ¿Por qué? Porque por medio de Diego Fernández de Ceballos, diputado en aquellos años, es el que decide, es el que propone que las boletas sean quemadas y sean destruidas para no evidenciar, para que no hubiera evidencias de lo que fue el fraude en 1988. Ahí es donde nace el amaciato, el PRIAN. Y por supuesto que se llevó a cabo, se destruyeron las boletas, porque en aquellos años, en aquellos momentos, la exigencia de la sociedad era que querían que se contara voto por voto y casilla por casilla. Pero una vez que Diego Fernández de Ceballos propone que sean quemadas estas boletas, obviamente que las evidencias desaparecen de ese fraude cometido en 1988. ¿Qué sucede? Una vez que llega al poder Carlos Salinas de Gortari, hace algunas reformas constitucionales a modo para que sea benéfico para él y para sus círculos cercanos. Este señor empieza a privatizar los bienes de la nación, como Teléfonos de México, que en aquellos momentos era Telmex. Empieza a privatizar las minas, los bancos, empieza a privatizar la televisora en aquellos momentos, que era la televisora del Estado, o sea, del pueblo, era Imevisión, que hoy tú lo conoces como Televisión Azteca. Y así consecutivamente empezó el saqueo precisamente de la nación. Es cuando también sucede o comienza el periodo neoliberal que tanto menciona el presidente actual en sus mañaneras. Así que si vemos este contexto, pues es un personaje que lamentablemente causó daños al patrimonio de la nación. Empezó el saqueo oficial, el periodo neoliberal. ¿Y saben cómo se llevó a cabo también? Pues a base de engaños. Él implementó
el programa Solidaridad en todo el país, a donde supuestamente se le ayudaba a los campesinos, se le ayudaba a las colonias populares, pero todo fue un engaño. En ese mismo, en ese periodo de los 6 años de gobierno, es cuando entra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y que en ese momento se supone que nos vendieron esa idea de que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio íbamos a entrar en un estado como un país del primer mundo. ¡Oh, decepción! Porque una vez que se firma el Tratado de Libre Comercio, surge el movimiento revolucionario de los zapatistas en el estado de Chiapas. Una rebelión, por supuesto que, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio quizás no he estudiado a fondo cómo es, pero no incluía todo México. Había un rezago completamente por parte de la sociedad indígena y que, bueno, pues por eso es que surge este movimiento, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, surge ese. Es por primera vez cuando se empiezan a ver, cuando la política se empieza a estar de una manera muy caliente, como puede decirse, ¿no? Se cometen los primeros asesinatos políticos, cuando ya estaba por concluir precisamente el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Se comete el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se comete el asesinato de Ruiz Massieu, que era cuñado precisamente de Carlos Salinas de Gortari, y que todo esto agita la política y hace que la política se vuelva mucho más complicado para el Partido Revolucionario Institucional, y que, bueno, pues esto es un pequeño contexto de lo que yo recuerdo en aquellos años. Este personaje inclusive fue cuando pues a través de los medios de comunicación generaron ese llamado chupacabras, que no es más que una distracción en esos momentos que estaba sucediendo todos estos acontecimientos, asesinatos políticos, privatización de las propiedades de la nación, el surgimiento del movimiento zapatista de liberación nacional. Y en todo ese contexto es cuando surge ese llamado chupacabras. Era una distracción, y que increíblemente los periodistas en aquellos momentos hicieron lo que ha hecho Carlos Loret de Mola en estos últimos años, haciendo montajes. Inclusive yo recuerdo que hubo por parte de las noticias, por parte de no recuerdo, pero hubo inclusive hasta documentales acerca del chupacabras para llamar la atención, para distraer a la sociedad en aquellos momentos. Es increíble, pero yo creo que con este pequeño contexto que les estoy dando, se puede visualizar el daño que causó este personaje. Por eso es que el presidente de México le llama el padre de la desigualdad moderna, porque en esos momentos es cuando se abre la brecha de que cada día surgen dos Méxicos: el México cada día más pobre y el México de la derecha mucho más ricos cada día, y que se abre precisamente esa brecha de desigualdad que surge en nuestro país, todo por motivo de las acciones de gobierno precisamente de Carlos Salinas de Gortari. Amigas y amigos, este es un pequeño contexto, una pequeña remembranza de lo que me tocó vivir en aquellos años. Así que, bueno, pues ustedes sabrán más o menos qué es lo que pasó en aquellos años para ser nominado este personaje a ser enjuiciado en México. Ojalá que ustedes que son mayores que yo o que tengan la misma edad que yo, bueno, pues que tengan esa memoria de recordarlo para que se motiven para ir a firmar y que puedan ser llevados a juicio estos expresidentes que tanto daño le hicieron a nuestra patria, que es México. Amigas y amigos, esto es Siempre Noticias. Mi nombre es Alejandro Márquez. Gracias nuevamente por acompañarme. Hasta el próximo video, que entonces estaremos hablando de Ernesto Zedillo Ponce de León. Próximo video. Gracias.